Hace 6 horas, una flota de cazas furtivos F-35 y aviones F-15 israelíes trazó un peligroso corredor de 1.600 kilómetros a lo largo de la frontera entre Siria e Irak, volando a baja altura, a gran velocidad y completamente invisibles para los radares iraníes. Al mismo tiempo, submarinos y destructores de la Armada de los Estados Unidos, posicionados en el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico, iniciaron un bombardeo sincronizado de misiles de crucero Tomahawk Block 5 desde debajo de la superficie. En cuestión de minutos, el horizonte de Teherán quedó irreconocible, y el hombre que había gobernado Irán con mano de hierro desde 1989, el líder supremo Ali Jamenei, había desaparecido. La pregunta que inmediatamente se extendió por todas las agencias de inteligencia del planeta era sencilla. ¿Cómo habían conseguido acercarse tanto? Para entender cómo llegamos a este momento, hay que retroceder a meses de trabajo de inteligencia que la mayor parte del mundo nunca vio. Y según fuentes cercanas a los círculos de defensa occidentales, la brecha no comenzó con satélites o drones. Comenzó con algo mucho más peligroso para el régimen: una grieta desde dentro. Los analistas que han seguido a la Guardia Revolucionaria durante décadas observaron patrones inusuales en los últimos meses. Altos mandos que trasladaban discretamente a sus familias, comunicaciones cifradas que se silenciaban a intervalos irregulares, transferencias financieras que pasaban por Dubái y Ankara. La imagen que se desprendía, según múltiples evaluaciones de inteligencia, era la de un régimen que comenzaba a fracturarse desde dentro. Pero la planificación operativa en sí misma fue una lección magistral de coordinación militar. Los informes de los analistas de defensa sugieren que el OPLAN 8022 del Pentágono, un marco clasificado diseñado específicamente para neutralizar las armas de destrucción masiva, se activó por completo sobre el terreno. No se trataba de un gesto de represalia. Era una estrategia de decapitación. Si este análisis te parece valioso, tómate un segundo para pulsar el botón de suscripción y la campana de notificaciones. Realmente ayuda a este canal a superar el algoritmo y significa que puedo seguir ofreciéndote este tipo de análisis en profundidad. Ahora es cuando los detalles técnicos se vuelven realmente asombrosos. La operación se desarrolló simultáneamente en múltiples ejes. Los aviones israelíes, probablemente repostados a través de un corredor aéreo saudí o jordano, similar al de la intervención de 12 días del año pasado, lanzaron municiones avanzadas capaces de penetrar búnkeres, dirigidas a cuarteles generales de inteligencia enterrados a metros bajo tierra. Mientras tanto, los misiles Tomahawk estadounidenses, avistados por múltiples testigos cruzando el espacio aéreo iraquí, estaban programados para actuar con precisión. Cada uno tenía un objetivo de alto valor predeterminado: centros de mando, redes de comunicación, el complejo presidencial y, lo que es más importante, la residencia personal de Jamenei. El uso de JEB-U-57 Massive Ordnance Penetrators, armas de 30.000 libras capaces de perforar 60 metros de tierra y hormigón armado, confirmó que no se trataba de enviar un mensaje. Se trataba de garantizar que los refugios más profundos y fortificados del arsenal del régimen no ofrecieran protección alguna. Según las imágenes satelitales analizadas por investigadores de defensa independientes, los misiles de crucero Tomahawk siguieron una trayectoria de vuelo a baja altitud diseñada específicamente para explotar las brechas en la cobertura de la defensa aérea S-300 de Irán, atravesando los valles montañosos del oeste de Irak
antes de dividirse en múltiples corredores de ataque sobre el territorio iraní. La gran precisión de la ruta sugiere meses, posiblemente años, de recopilación de inteligencia de señales sobre los puntos ciegos de los radares de Irán. Pero quizás el elemento más revelador no fue la potencia de fuego, sino la selección de los objetivos. Isfahán, conocida como el corazón de la infraestructura nuclear de Irán, Qom, el centro ideológico y clerical del régimen, Kermanshah, la columna vertebral industrial de la producción militar. La naturaleza sistemática de estos ataques reveló una historia que iba mucho más allá de una sola noche de operaciones. Se trataba de un intento de cortar simultáneamente todas las arterias críticas de la República Islámica. En cuestión de horas, la niebla comenzó a disiparse. Donald Trump publicó un vídeo de 8 minutos en Truth Social, en el que confirmaba personalmente la participación de Estados Unidos. Su declaración no dejaba lugar a ambigüedades diplomáticas. Este régimen, dijo, se estaba desarrollando capacidades de largo alcance que pronto podrían amenazar a los aliados estadounidenses en Europa y, en última instancia, al propio territorio estadounidense. Según los analistas de varios think tanks importantes, la declaración de Trump representaba efectivamente un cambio doctrinal, pasando de la contención a la eliminación. Y entonces llegó la contraofensiva. Aproximadamente a las 11:15 hora local, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una alerta crítica. Se habían lanzado misiles desde territorio iraní hacia Israel. Las sirenas sonaron en múltiples regiones. Se cerraron las escuelas. Se cancelaron las concentraciones masivas. Se ordenó a la población que se refugiara en los refugios. Las FDI confirmaron que su fuerza aérea estaba llevando a cabo operaciones tanto defensivas como ofensivas para neutralizar las amenazas inminentes. Ahora bien, aquí está el aspecto que la mayoría de los medios han pasado por alto por completo. El verdadero peligro tras los acontecimientos no es el ejército iraní en sí, sino lo que ocurre cuando los representantes pierden su estructura de mando. Durante años, Hezbollah, los hutíes y diversas milicias de Irak operaron bajo el paraguas estratégico de Teherán. Recibían financiación, logística, información de inteligencia sobre objetivos y, lo que es más importante, órdenes de moderación, con el aparato de mando central gravemente degradado. El aterrador escenario que los planificadores de defensa temían desde hacía tiempo está ahora sobre la mesa. Una acción autónoma de los aliados sin control central. Consideremos lo que esto significa en términos prácticos. Una facción hutí en Yemen, que ya no espera órdenes de Teherán, podría atacar de forma independiente el transporte comercial en el Mar Rojo o el Estrecho de Hormuz. Los operativos de Hezbollah en el Líbano, aislados de su fuente de financiación y logística, podrían lanzar ataques caóticos a lo largo de la frontera norte de Israel. Las milicias iraquíes podrían volverse contra las instalaciones estadounidenses sin ningún cálculo estratégico, solo por ira y desorganización. Este es el escenario pesadillesco que los expertos en inteligencia denominan espiral de muerte por intermediarios, cuando las redes asimétricas se colapsan internamente y se vuelven impredecibles. Mientras tanto, dentro del propio Irán, Internet se apagó. Si las redes móviles colapsaron en todo Teherán, millones de ciudadanos se vieron aislados del mundo exterior, oyendo solo los sonidos de los impactos sobre sus cabezas y viendo cómo se elevaba el humo de los lugares emblemáticos que habían conocido toda su vida. La promesa de invulnerabilidad del régimen, la doctrina de que ningún enemigo podría atacar jamás la patria,
se hizo añicos en una sola noche. Los informes indican ahora que Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo y mano derecha con un profundo control sobre la Guardia Revolucionaria, ha ocupado el vacío de poder. Fuentes cercanas al régimen sugieren que podría adoptar una postura aún más dura contra Israel y Estados Unidos que la que mantuvo su padre. Según las evaluaciones de los servicios de inteligencia regionales, Mojtaba ha pasado los últimos 3 años consolidando discretamente su influencia sobre las redes financieras de la fuerza Quds y colocando a sus leales en puestos clave de mando, una preparación que muchos interpretan ahora como una anticipación de este escenario. Pero el reto al que se enfrenta es fundamentalmente diferente de cualquier otro al que se haya enfrentado su padre. No se trata solo de presión externa, sino de un colapso interno. Durante más de 18 meses, a los ciudadanos iraníes han estado presionando para que se produzca un cambio. En cuanto se difundió la noticia de la caída del líder supremo, esas frustraciones latentes estallaron en celebraciones callejeras en varias ciudades. Si sigues viendo el vídeo, deja un comentario a continuación diciéndome qué crees que pasará a continuación. ¿Se consolidará el régimen o es este el comienzo de algo irreversible? Tu participación ayuda directamente a que este contenido llegue a más gente. Si las implicaciones globales ya se están sucediendo en cascada, los futuros del petróleo se dispararon a las pocas horas de las primeras noticias. El crudo Brent superó los $112 por barril antes de que se suspendiera temporalmente la cotización en varias bolsas. Los aliados de la OTAN en Europa convocaron consultas de defensa de emergencia, y el Consejo del Atlántico Norte celebró una sesión extraordinaria a las 6 horas de los primeros ataques. China y Rusia, que mantenían relaciones estratégicas con Teherán, se vieron obligadas a navegar por un vacío repentino en sus cálculos sobre Oriente Medio. Pekín, que importaba aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios de crudo iraní a través de flotas clandestinas, se enfrenta ahora a la perspectiva de perder un socio energético fundamental. Algunos analistas de defensa establecen paralelismos con el colapso de la esfera soviética en 1991, no en cuanto a la escala, sino en cuanto a la velocidad a la que las certezas se evaporan cuando cae un pilar central. Y, oculto bajo los titulares, hay otra dimensión que muy pocos están discutiendo. Irán posee algunos de los yacimientos de minerales raros y reservas energéticas estratégicas más importantes del mundo. Con el régimen desestabilizado, ya ha comenzado la competencia geopolítica por llenar ese vacío, tanto en lo económico como en lo diplomático y lo militar. Según las previsiones de los analistas del sector energético, un periodo prolongado de inestabilidad en Irán podría remodelar las cadenas de suministro mundiales de una forma que no se ha visto desde las crisis del petróleo de la década de 1970. Lo que comenzó como una operación militar de precisión en una mañana de febrero se ha convertido en algo mucho más grande. No se trata solo de un líder o un régimen, se trata de la arquitectura del poder en toda una región, una arquitectura que, a día de hoy, ya no tiene cimientos. La doctrina de intocabilidad que sustentó a la República Islámica durante más de 4 décadas no solo se debilitó, sino que dejó de existir, porque al fin y al cabo, más allá de los misiles, las filtraciones de inteligencia y las jugadas geopolíticas, lo que ocurrió en Teherán no fue simplemente una operación militar, fue el sonido del fin de una era, y el silencio que sigue cuando todo un orden se da cuenta de que ya no puede proteger el mito de su propia invencibilidad.